Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Vamos a hablar del fascismo. ¿Qué les parece? ¿No? De eso que está tan de moda hoy en día, pero no con el nombre, sino con la actitud. Y vamos a hablar de la actitud fascista. El fascismo, o mejor dicho, como queremos aquí hablar, es de la actitud fascista, porque el fascismo no se muestra como tal. Hubo un tiempo en el que el fascismo se mostraba como fascismo, que se mostraba como una doctrina incluso loable, buena, y ahora, bueno, ha caído en descrédito cerca de 100 años después, ¿no? Alrededor de, no, poco menos de 100 años, más de medio siglo, por supuesto, ha caído en descrédito y bueno, hoy en día que alguien sea fascista es denotado como alguien malo, perverso, políticamente hablando. Pero la actitud fascista a la que queremos hablar, porque todos sabemos lo que es el fascismo, supuestamente, todos sabemos, pero vamos a ver la actitud y a través de la actitud vamos a poder entender un poco lo que es verdaderamente ser fascista. La actitud fascista se debe entender no tanto como una ideología coherente, lógica, sistemática, ¿no? Sino que se debe entender más como un estilo emocional de política, o política emocional, ¿verdad? Cultural, podría decirse, ¿verdad? Trata de imponer una especie de cultura, pero basada en las emociones, en ideologemas. ¿Qué es un ideologema? Es como una especie de, eh, podríamos hacer como una analogía, como una pastilla, ¿verdad? En la que esa pastilla tiene concentrada toda la ideología y tú te la tomas, ¿verdad? Y esas pastillitas son lemas, una bandera, un un eslogan. Por ejemplo, hacer de MAGA, ¿no? Cualquier tipo de lema, ¿no? Vamos a hacer a Estados Unidos grande otra vez. Entre otros miles de lemas que puedan hacerse y que obviamente los políticos siempre lo usan, porque la política no se trata de un, de una visión, de una cosmovisión de mundo, ni siquiera de una ideología que sea coherente, sistemática, no, se trata de ideologías, se trata de emociones. Toda la política de derecha y de izquierda trabaja y opera en esos términos, en unos términos de política emocional y de tipo cultural que se basa en las emociones. Y su funcionamiento, por supuesto, se basa en la explotación de estas emociones, de estas emociones colectivizadas, ¿no? Y que ha sido muy estudiada. Y por supuesto, se basa en la explotación de los miedos. El miedo también es una emoción, ¿no? Y bien especial en el resentimiento, ¿no? Porque saben capturar o capitalizar, por decirlo así, ese miedo, esas emociones, ¿verdad? Y apuntarlas a un supuesto enemigo. Pero vamos a hablar del fascismo. Este es un tema del que quería hablar hace mucho tiempo, pero mi vida es una locura. Mi vida es una locura y no siempre puedo, no siempre alcanzo. Así que vamos a movernos acá para mostrarles una breve presentación, que es un tipo de resumen, ¿verdad? De lo que quiero comentarles. ¿Mm? Aquí me achico, no me puedo achicar. Ándate, pues. Ahí estoy. Ahí estoy más chico. Ahí estoy más chiquito. Bueno, empecemos con el fascismo. Bueno, ahí está el título de mi presentación, que es un breve escrito que hice, pero que lo estoy resumiendo. El fascismo como estilo político, más que una ideología coherente, como les decía, es un estilo político, emocional, que explota miedos colectivos y los resentimientos. El fascismo tiene 4 pilares. La centralidad de un líder, que es el principal pilar que tiene, ¿no? La creación de enemigos, uno de los pilares. Bueno, todos los pilares son importantes. Esta es una mesa de 4 patas y cada una es importantísima. El pilar 1 es la centralidad del líder. El pilar 2 es la creación de enemigos. El pilar tercero es la exaltación de la fuerza, de la violencia, ¿no? Como necesaria. Y por supuesto el anti-intelectualismo, porque esto de andar cuestionando a los líderes o a la ideología, eso está mal, eso no se hace. Entonces son 4 pilares fundamentales. Tener la centralidad de un líder,
de un gran líder, ¿verdad? Que con ello, por supuesto, está el espíritu de un rechazo de la democracia. Pero ojo ahí, porque aquí un servidor rechaza la democracia, un servidor no cree que la democracia sea algo bueno, no. Pero no lo rechazan por los motivos que un servidor lo hace, sino que lo rechazan, eh, como vamos a ver más adelante, por, por estos cuatro pilares. Que ya vamos a decir, no quiero adelantarme en lo que voy a decir, si no este video se va a hacer muy largo. Así que mejor vamos a hablar por partes. Pero hay un rechazo a la democracia y una exaltación de un líder autoritario, ¿verdad? Eso de andar votando y de poner ahí como a debate, no, jamás, ¿no? La creación de enemigos, pues claro, se construye una cosmovisión básica, bien, tampoco es que sea muy profunda, pero una visión maniquea entre el bien y el mal, pero materializado en que están los buenos, que somos nosotros, y los malos, que son ellos. Eso es básicamente la división de la sociedad. Y por supuesto se exalta la fuerza como un agente de purificación, ¿verdad? Antes éramos maravillosos, antes esta tierra era preciosa, pero se ha podrido y necesitamos la fuerza para poder purificar esta patria, es nuestra. Y por supuesto está la otra patita, que es el antiintelectualismo, que es lo que por supuesto se busca que eliminar la reflexión, el cuestionamiento y llevarlo a la acción, ejecutar el plan que ya está dado. O sea, esto es verdad absoluta, palabra de Dios infalible, y hay que aplicarla, ¿no? Nada de cuestiones de debatir o de revisar o de cuestionar. Empecemos por la descripción del líder autoritario, ¿ya? Se presenta un liderazgo absoluto y autoritario, que es el gran hermano, que podríamos decir, como en 1984. Hay un rechazo o cuestionamiento de la democracia liberal, como se entiende en términos democráticos, ¿no? De partidos y todo eso. Pero no, yo no estoy justificando la democracia, yo quiero que entendamos un poco cómo piensan estos tipos, ¿no? Hay un cuestionamiento y un rechazo de la democracia, ¿no? La cual se desprecia como algo débil o disfuncional. Fíjense que aquí este es uno de los motivos por los que rechazan la democracia, no es como lo que hace un servidor. La democracia es una blasfemia, ¿no? Es un, un desprecio a la soberanía de Dios nuestro Señor Jesucristo. Pero los fascistas no lo ven así, los fascistas lo ven o rechazan, mejor dicho, la democracia no por los motivos de un cristiano, la rechazan por los motivos de que la democracia es débil, no funciona para el bien, el supuesto bien, lo que ellos digan que es el bien de la patria, de la nación, de lo que ellos imaginan que es patria y nación, ¿no? Por tanto, se desprecia como algo débil o disfuncional. El fascismo entonces busca el autoritarismo, busca que se establezca por el poder y la autoridad de su líder. Y por tanto, obviamente van a exaltar a un líder, van a necesitar a esa cabeza que los dirija y que, por decirlo así, encarna la voluntad de esta patria, la voluntad de esta nación y, y, y sus decisiones, su palabra, ¿verdad? Sea como la revelación de la voluntad de esta patria, la voluntad de esta nación. Un líder que se requiere que sea fuerte, que sea carismático, ¿verdad? Y que, por supuesto, proyecten en él a un salvador, alguien que va a rescatarlos, ¿no? Del mal. Son otros, y que ya vamos a hablar de ellos, ya vamos a hablar de los otros, ¿no? Y por tanto, este líder concentra esa autoridad y las decisiones de una nación. O sea, la voluntad de este líder es la voluntad de toda la nación, pero los que son legítimamente pertenecientes a esa nación, porque hay otros que no son legítimos miembros de esta nación, ¿no? Y obviamente, como consecuencia, hay un antipluralismo, hay un uniformismo. Aquí no se acepta la pluralidad, no. Aquí quiere establecerse la uniformidad. El pluralismo es una señal de debilidad para el fascista. Lo bueno, por supuesto, se define
según el partido, según el líder, según la ideología, según el ideologema, ¿no? Por ejemplo, podríamos citar lo que podríamos dar mil ejemplos de lo que pasa con el movimiento MAGA y con el trumpismo, ¿verdad? Con ese fascismo, que es muy fácil, porque ahí está clarísimo, está en toda la señal ahí, el que no lo quiera ver, lamentable, ¿no? Pero el pluralismo es una debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a trasladarlo a nuestro contexto aquí en Hispanoamérica, que hay algunos elementos, no tan fuertes como en Estados Unidos o en Europa, pero aquí también están habiendo algunos elementos, sobre todo acá en mi país, Chile, como por ejemplo, el pluralismo sería aceptar al extranjero, que sea parte de nuestra nación, de nuestro país. Eso sería una señal de debilidad para el fascista, de que no, nosotros tenemos una raza, tenemos una herencia genética, cultural, que no puede mezclarse con otra porque eso le haría daño a nuestra patria. Como si supuestamente lo que hemos heredado de cultura no fue una mezcla anterior. Y una nueva mezcla no sería más que una nueva mezcla y nada más, pues, ¿verdad? Sería un cambio. Entonces se ve como que el pluralismo se ve como una debilidad y por tanto, al ser débil, vamos a ser propensos a recibir daño y a, por supuesto, corrompernos. Por tanto, el pluralismo es un problema que no debe ser tolerado. Y por supuesto se debe establecer un uniformismo, un único canal, una única forma, una centralidad. Por eso que el fascismo siempre es socialista, ya sea de derecha o de izquierda, ¿no? El trumpismo, el putismo o putinismo, el Kim Jong-unismo o el Xi Jinpinismo, lo que sea, son siempre socialistas, no importa que tengan cara de derecha o de izquierda, siempre son fascistas. Entonces, esta es la primera patita. El líder se presenta como el intérprete, esto es clave, el intérprete exclusivo de la voluntad popular. Y todos se lo entregan, es como cuando Goku hace la Genkidama, ¿verdad? Todo el planeta Tierra con los animalitos y todo, le entregan su ki. Bueno, asimismo, en, en el fascismo, de forma nacionalista, por supuesto, es visto el líder. El líder encarna, ¿verdad? Y es el intérprete infalible de la patria y de la nación. En él se confía la nación y se confía el futuro de la nación. Y con nación queremos decir muchas cosas. Con nación, estos son palabras, o sea, conceptos ideológicos más que conceptos que sean claros, pero se quiere decir todas las personas, todo lo que involucra al país, las personas, su ideología, su raza, su cultura, su lengua, todo eso se mete en un concepto de nación y eso el líder lo encarna y él es el que interpreta correctamente lo que es la voluntad de la nación. Esa es como la idea fascista, ¿no? Pasemos a la siguiente. Y por supuesto está la patita que habíamos dicho, la visión maniquea. ¿Qué es el maniqueísmo? La idea de que eternamente ha habido una lucha entre el bien y el mal, así en términos drásticos. Pero esto se materializa, en la visión fascista, se materializa en una sociedad que se divide entre los buenos, que somos nosotros, los originales, ¿verdad? Y los otros, ¿no? Nosotros que somos los puros, los de raza pura, de nuestra patria, de la tierra, ¿verdad? Los originarios, supuestamente, y los otros que vienen a invadirnos. Los otros de allá, ellos son los malos, ¿no? La sociedad entonces se divide entre buenos y malos, y el pueblo puro debe enfrentarse, ¿no? Y activamente tomar armas, tomar acción, eso es lo que busca el fascismo, tomar acción frente a los enemigos que son los otros, que es el extranjero. Como veremos, obviamente, este nacionalismo, inevitablemente todo nacionalismo siempre engendra estados, y el estado no son más que máquinas de poder, ¿no? Es la institucionalización de la violencia, ¿no? Sistemática.
Esto es, te prometen violencia y la van a cumplir. No, es sistematizado, institucionalizado, ¿no? Con institucionalizado queremos decir que se legitima por parte de aquellos que la sostienen, los nacionales, entre comillas, ¿no? Y por tanto se necesita un adversario, un enemigo para sostener este fascismo. El fascismo sin enemigo no puede existir. El fascismo es anticristiano, porque el cristianismo no tiene enemigos humanos, tiene enemigos que ya lo conocemos, o sea, ya se nos revela en las escrituras. Satanás es el adversario, no los seres humanos. Los seres humanos son esclavos del pecado. Sí, también pueden ser criminales y pueden ser culpables, y lo somos, lo son. Estoy diciendo que no lo sean, pero no son nuestros enemigos, que nosotros venimos de ese lugar. Cada uno de los que se dicen ser cristianos y que hemos conocido a Cristo y que nos hemos arrepentido, venimos de las tinieblas y nos hemos colocado en su luz. No es que nacimos en la luz, no es que somos puros y eso es lo de enemigo. El fascismo no tiene cabida en el cristianismo, por supuesto, ¿no? Y claramente que los que se dicen ser cristianos y tienen estas características fascistas van a decir que no son fascistas, van a decir que no, que ellos condenan el fascismo y todo el cuento, pero tienen estas características innatas, inherentes del fascismo y que son totalmente contrarias al cristianismo. Y se necesita, por supuesto, crear un adversario. Nuestro adversario es Satanás, alguien que nosotros no controlamos ni podemos controlar, pero tenemos a Dios nuestro Señor, que sí nos defiende de él, nos protege y no hay nada que pueda hacernos en ese sentido. Y los seres humanos no son nuestros enemigos per se, no son enemigos. Ningún ser humano es enemigo nuestro. Y yo no soy enemigo de ningún ser humano. Puedo ser enemigo históricamente de alguien por mi pecado, por querer hacerle daño, ¿verdad? Pero el ser humano, por ser ser humano, no puede ser mi enemigo. No lo puede ser porque pertenezca a otro país, no lo puede ser porque pertenezca a otra raza o que tenga otro color, supuestamente si aceptamos la idea de raza, ¿no? No pueden ser enemigos por sus características, solamente pueden ser enemigos si es que ellos se levantan por un acto ético, moral en contra nuestra, ¿verdad? Y aún así no son enemigos en sí mismos, sino que se convirtieron en un acto, en una circunstancia específica, en un enemigo, pero no son enemigos. El ser humano no es nuestro enemigo, el ser humano es nuestra familia, que ha sido quebrantada, que ha sido destruida esa comunión de la familia a través por el pecado, ¿no? Y lo vimos con Caín y Abel. Abel no era enemigo de Caín, pero sí hubo ahí algo atroz, algo terrible, ¿verdad? No eran enemigos, se destruyó algo. Y nosotros no podemos perpetuar la cosmovisión cainita. Entre los seres humanos somos creados a imagen de Dios y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y no hacer distinción de nuestro prójimo por nacionalidad, supuestamente, por color de piel, por cómo habla, por su lengua. No. Es imagen de Dios y por tanto se le debe todo el respeto y el derecho que tiene por ser humano, no por ser de color blanco o por ser nacional o por tener una cédula de identidad que diga que es de esta nación. No, por ser humano es un sujeto de derecho. Esto para el fascista no le cabe. El fascista dice, usted atravesó ilegalmente, entre comillas, ilegalmente, las fronteras, sin permiso, sin papeles, es enemigo. No es enemigo, no es enemigo. Sí, bueno, vamos a ir hablándolo más, ¿no? Por tanto, necesita un adversario. El pueblo siempre necesita un adversario para justificar, por supuesto, la movilización y reforzar la identidad. Esto es una lógica maniquea. Nosotros, como cristianos, reforzamos y establecemos nuestra identidad en Cristo y por la realidad, por un hecho histórico, ¿verdad? Que ocurrió en la realidad, en la historia, que es el inicio de todas las cosas, la creación que Dios hizo del universo, de la tierra, de todas las cosas, ¿no? Y eso nos hace entender que somos seres humanos, caídos, sí, pero hay otro hecho histórico que nos restaura, que es la cruz de Cristo,
¿verdad? Y que restaura a todo hombre que confiese que Jesucristo es Señor, sin importar nada. Todo hombre puede confesar a Jesucristo como su Señor, arrepentirse de sus pecados. Todo hombre es potencialmente mi hermano en Cristo, pero todo hombre es un ser humano y es parte de la raza humana y por tanto parte de la familia que es la humanidad, ¿entiendes? Y por tanto le debo todo mi respeto y debo cumplir la ley de Dios en favor de él. Esto es amar a mi prójimo como a mí mismo, sin importar quién es él, sin importar si cree en Cristo o no. Yo no puedo asumir que es elegido o no es elegido, como harían algunos supuestos pseudos calvinistas antiguamente, que decían no, que esta raza fue elegida y esta no. Eso es basura, es una mierda de doctrina, una caca de doctrina que debe ser rechazada, ¿no? Yo no puedo decidir quién es elegido, quién no. Y eso compete solamente a Dios, que es el único que que es el que predestina y el que tiene el conocimiento exhaustivo de toda la realidad y de la historia y que la determina. Pero desde por decirlo así, mi realidad, es la de criatura, y yo no lo sé nada, yo lo único que sé es que todo hombre tiene la oportunidad de confesar que Jesucristo es Señor, arrepentirse de sus pecados y volverse a la fe y ser un hermano mío. Eso el fascista no lo puede hacer. El fascista declara que somos nosotros, el pueblo, y ellos, los extranjeros, los malos. Ningún extranjero puede hacerse parte de nosotros, que es otro, tiene que quedarse allá en lo suyo, y que arregle sus problemas allá y nosotros vemos nuestros problemas acá. Esa cosmovisión es pagana, es totalmente anticristiana, no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no? Que es la visión que tiene MAGA, que es la visión que tienen los trumpistas, que es la visión que se está promoviendo en Europa, ¿verdad? Eh, Otro elemento que tiene la visión maniquea es esta constante idea de conspiración, de que hay una conspiración mundial, ¿no? El globalismo, de que hay grandes corporaciones maquinando contra nosotros, y yo no estoy diciendo que no hayan conspiraciones las hay, muchas, pero son todas contradictorias, todas con una, no es que hay un grupito de hombres que se sienta en un lugar a planificar cómo va a ser la historia ahora, a predestinarla. No, hay miles de grupos de hombres que están tratando de a condicionar la historia para su beneficio, ya sea, no sé, las corporaciones como Microsoft, como Google, se sientan y entre comillas conspiran para tratar de convencernos de usar sus servicios y de tener un estilo de vida que le convenga a ellos para que ellos ganen más plata. Así los banqueros hacen lo mismo, así otros hacen lo mismo, así los políticos también conspiran, dicen cómo hacemos para que estos tipos, la gente, ¿verdad? Las naciones, piensen que nos necesitan, ¿verdad? Y justificar nuestra vagancia. Bueno, no vagancia, porque estos tipos no son vagos, trabajan mucho los políticos, eso por supuesto que no lo pongo en duda, de que no generan valor, no generan ningún valor, son garrapatas. Una garrapata trabaja mucho, tiene que agarrarse fuerte para chupar la sangre. Y de eso no me queda duda que se esfuerzan mucho, se levantan temprano y están constantemente movilizándose para vivir como unas garrapatas bien gordas, tener harta sangre. Pero está esta mentalidad de conspiracionismo, ¿no? Una mentalidad que prácticamente es paranoica, que siempre todos los problemas de nuestra patria es un complot de los otros, de una élite extranjera, ¿verdad? O hay infiltrados en nuestra patria, en nuestra nación, ¿m? Que son secretas y que son, digamos, minorías secretas que están manipulándonos, ¿verdad? Y somos víctimas. Hay siempre un constante un conspiracionismo, por decirlo así. Y yo no niego que haya conspiraciones, las hay, pero las hay en todos lados. Incluso la iglesia misma conspira, ¿verdad? Si tomamos el concepto de conspiración en términos abstractos y neutrales, nosotros deberíamos organizarnos para cambiar el mundo. Y en el momento de que nos organizamos, nos sentamos en una mesa y planificamos, estamos conspirando. Si lo interpretamos en términos neutrales, ¿no? Otra patita importante de la mesa del fascismo es la violencia, la adoración al poder y la disciplina, el uniformismo, el ser así y mostrarse como que ser un hombre, ser alguien barbudo, alguien fuerte, fortachón, con músculo y con una actitud amenazante. Esa es como la visión
de lo que es el hombre para el fascista, ¿no? Una visión muy ideológica, una visión bien infantil, ¿no? De lo que es el ser humano, de la hombría. Creer de que ser hombre es ser fuerte, ser barbudo y andar ahí siempre malo, ¿no? Como que, yo soy fuerte. Cuando, amigo, un hombre, incluso un inválido, con una pistolita, puede matar a dos tipos por tachones. Así de simple. Y puede, incluso ese inválido puede hasta ser gay y puede acabarlos con una pistolita o con una estrategia que haga. Es así de simple. La fuerza es, no tiene relación alguna con la esencia de ser un hombre. No. No, por supuesto que no. Se hace desde esta perspectiva del fascismo, de la patita de la violencia y de la disciplina. Se legitima la violencia y se exalta como una especie de medio purificador de la sociedad. Hay que imponer la fuerza por medio de la disciplina y la violencia que nuestros hijos van a entender lo que es comportarse. Es por medio de la disciplina y la violencia que los delincuentes y la sociedad ya van a desaparecer y la van a pensar dos veces. O sea, es una forma de purificar, de depurar una sociedad según el fascismo, la violencia. No es el de enseñar lo que es la justicia, la verdad, la educación, no es el amor, no es el servicio, no, es la violencia. Aquí vamos a solucionar todo con la violencia. Es como cuando yo tenía un Nintendo y una televisión de estas antiguas de tubo, ¿verdad? Y cuando la imagen salía mal, la violencia es lo que soluciona todo y ¡pah! Le pegaba a la pantalla y ahí se arreglaba la pantalla y se veía mejor, ¿viste? Es la violencia la que soluciona los problemas. Bueno, para el fascista, esto es literal. Es una organización fuerte, dura, que sea amenazante. ¿Ah? Esto es que métete conmigo y vas a ver lo que te va a pasar. O sea, eh, es una característica que busca tener el fascista, que es totalmente anticristiana, porque el cristianismo, ¿cómo se presenta? El cristiano debería presentarse, una de sus características es que su presencia es benigna, no es amenazante, es todo lo contrario. Es una presencia benigna, y no solamente benigna, sino que es positivamente incluyente. Y quiere decir, ven para acá. Y es como una invitación, la presencia de un cristiano. Una invitación, por supuesto, al reino de Cristo. Una invitación a que venga y disfrute de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la presencia que busca el fascista? Es no te metas conmigo, no atravieses la frontera porque vas a ver, ¿no? Hace poquito uno de los candidatos acá en Chile, Kast, que se llama, José Antonio Kast, empezó a amenazar, antes de ser presidente, empezó a amenazar que le quedaban no sé cuántos días a los delincuentes, creo que 120 días, decía algo así. Les quedaban 120 días para que vendan todas sus cosas, ¿verdad? A los extranjeros que no están con papeles o no están, digamos, al día en sus papeles, los amenazó y les dijo que, que los iban a buscar y que los iban a echar del país con sus cosas puestas, así nomás, de una, al estilo de lo que hace la administración de Donald Trump, separando a las familias terriblemente, horrendamente. Y bueno, es lamentable ver muchos cristianos que dicen que eso es justicia y eso es... eh, muchos de los cristianos hoy en día, que cristianos son imbéciles. Más que imbéciles, son unos malditos bastardos. Sí. Que estar justificando el dolor que genera todo eso es horrendo. Horrendo. Yo no me gustaría tener relación con esas personas, la verdad. Y si tú estás viendo este video y alabaste y creíste que eso era justicia y que es bueno que lleguen unos policías y separan a una madre de sus hijos o a un padre de sus hijos y se los echen del país, eh, por favor, lárgate de mi canal. Yo no quiero tener relación contigo, nada que ver contigo. Así que ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Y bueno, sigamos. La idea es que legitiman la violencia institucional brutal, ¿verdad? Con tal de proteger la bondad de su cultura, ¿no? Lo bueno de su cultura, con tal de protegerla, ¿no?
Hay un desprecio, por supuesto, por la debilidad, obviamente, porque si exaltamos la violencia, exaltamos el poder, lo débil se ve como ridículo, ¿no? Jesucristo se ve como ridículo, obviamente. Se glorifica la fuerza y la disciplina, y por tanto la compasión, la misericordia, la gracia, el orar por los enemigos, la compasión por los débiles, se ve como decadente, se ve como ridículo, ¿no? Se ve mal, obviamente. Es una cultura que promueve la sodomía, al fin y al cabo. Y obviamente que se promueve la masculinidad, pero el masculinismo o la ideología de lo que supuestamente es ser masculino, ¿no? Hay una exaltación de falsa masculinidad, una supuesta disciplina militar y una jerarquía bien rígida, ¿no? De roles jerárquicos, sí, como que ven los que están arriba y los que están más abajo, esos hombrecitos que se creen muy machos, ven los que están arriba y como que dice, como que se alegran cuando el que está arriba hace valer su poder y su jerarquía, y ellos no se dan cuenta que no son más que en una cadena, ellos están abajo. Y ellos creen que comparten con el de arriba esa jerarquía y ese poder y se sienten como que están participando en ello, cuando en realidad son unas meras ratas de una cadena de poder, ¿verdad? Jerárquica, y que ellos están ahí abajo y que cuando los quieran desechar, los van a desechar. ¿Cuántas veces no pasó en los países fascistas, en los países que abrazaron el fascismo y siguen pasando? Te desechan cuando no sirves, cuando eres medio débil, cuando empiezas a generar señales de debilidad desde la cosmovisión que estamos aquí analizando, ¿verdad? Las características que tiene el fascismo, cuando te identifican como medio débil o como medio peligroso para la jerarquía, afuera, ahí te ves. ¿Cuántos ejemplos no habrán de esto? ¿No? Y por supuesto se genera esos supuestos roles tradicionales de género. Pero ¿a qué se refieren con los roles tradicionales de género? Los roles tradicionales de una tradición cultural que estaba completamente enferma de la cabeza, que trataban a las mujeres como objetos, literalmente. O sea, hay que viajar un poquito en el tiempo para atrás, unos 100 años atrás, y ver que la mujer no la pasaba bien. Y si nos vamos a 200 años atrás, peor todavía, ¿verdad? La mujer no era vista como se ve hoy en día. Y hay muchos que se dicen ser cristianos que les encantaría volver al pasado con respecto a sus mujeres. Me gustaría que lo conversaran con sus madres o a sus abuelitas, si es que algunas tienen algunas vivas que hayan vivido hace muchos años atrás y vieran lo que es hoy. Por supuesto, no estoy diciendo que lo que es hoy sea todo bueno, pero no es todo más o no es peor de lo que era antiguamente. Eso lo tenemos que dejarnos de ideología. La mujer hace 100 años atrás, hace 50 años atrás, no estaba en las mejores condiciones que actualmente. Podemos decir que hay problemas, obviamente, que la mujer tiene favores políticos o dados por la institucionalidad del poder de la violencia. Sí, los tiene y todo lo que cuento que quieran decir, pero no quiere decir que antes estaba mejor. No nos vayamos con las ideologías porque no, acá no queremos ideología. No es eso. La idea de la exaltación masculina es como lo que venía diciendo, esa idea de que un hombre es musculoso y que se presenta como amenazante la idea es la fuerza, un hombre tiene que ser fuerte, si no, no es hombre. Y mis hermanos, la esencia de un ser humano, ontológicamente, su esencia no es la fuerza, no, su esencia es ser creado a imagen de Dios. Y la fuerza es uno de los elementos que tiene, pero es uno de los muchos elementos que tiene y es un elemento relativo. De hecho, es relativo a tal punto que no todos los hombres tienen la misma fuerza. Eso es algo obvio. Por eso hasta en las mismas, estos que les llamamos deporte, pero yo no creo que sean deporte estas cosas, son peleas de calle, ¿no? Pero profesionalizadas, como la MMA o entre otras cosas de lo antiguamente se le llamaban baletó. Hay categorías, ¿verdad? Están las categorías de peso, mayores, menores, y peso pluma, etcétera. Porque obviamente no puedes enfrentar a un tipo de 2 metros con una masa de 120 kilos con un tipo de 70 kilos. No lo puedes hacer enfrentar. Obviamente hay una desventaja clara, ¿verdad?
hay hombres que son más fuertes, hombres que son más débiles, ¿verdad? No, la fuerza es relativa, no son todos iguales, ¿entiendes? Y que tú tengas menos fuerza corporal no te hace menos hombre. Eso es algo obvio. Bueno, explicarlo ya roza el ridículo, pero hay que explicárselo al fascista. Eso es lo tremendo. Y yo siempre he dicho, yo he visto mujeres que son más fuertes que hombres, mujeres que podrían agarrar a un hombre y darle una verdadera paliza. ¿Quiere decir eso que la mujer es más hombre y el otro que le pegaron es más mujer que hombre? Es una ridiculez del fascismo, ¿no? Y de estos movimientos. Bueno, es la ridiculez de toda ideología que no es coherente, que no es lógica, por supuesto. Y el fascismo, como MAGA, como el movimiento de Trump y todas estas tonterías, es una tontería, pero una tontería perniciosa, que trae daño. Por tanto, hay que condenarla. No es simplemente una mera tontería. Es una maldición incluso por una nación. La violencia se considera necesaria para purificar la sociedad siempre y siempre se legitima contra los enemigos, contra el extranjero. Por eso que nadie, esto que pasó con Donald Trump, que es un asesino porque él ordenó esto, con esos tipos que andaban en unas pequeñas lanchas, ¿verdad? Ahí en el mar, y que fueron asesinados por la administración de Donald Trump, y por mandato directo de Donald Trump, y por ese enfermo de la cabeza de Donald Trump que, anunciando en su red social, ¿verdad? Que le llama algo así de la verdad, glorificándose, ¿verdad? Y alabándose por haber asesinado a unos tipos en una lancha, que nadie tiene claro si andaban con drogas o no, y si tuvieran las drogas tampoco es legítimo. O sea, sigue siendo un crimen asesinar a una persona por puro que está transportando droga, por el solo hecho de transportar droga. Fíjense cómo estamos tan llenos de fascistas, de mentalidad fascista, de que al saber esta noticia, son muy pocos los que dijeron, oye, espérate un poco ahí, esto es un crimen. Esto ni siquiera es un crimen de guerra, esto es un crimen literal, porque ahí no había guerra, estaban en guerra. Esto es un crimen. ¿Cuántos pensaron así, ustedes creen? ¿Ustedes creen que la mayoría dijo eso? ¿No? De hecho, hasta he visto a muchos que estaban alabándolo, estaban glorificando. Fascistas, tremendos fascistas, ¿no? La violencia se considera necesaria para purificar la sociedad, siempre legitimada contra los enemigos. ¿Quiénes eran estos tipos que asesinó Donald Trump, la administración de Donald Trump? Eran venezolanos. Al menos eso se cree que son, no lo sabemos, porque no sabemos nada de ellos, simplemente sabemos lo que dice el asesino, que eran ellos, y sabemos supuestamente a través de ellos lo que supuestamente estaban haciendo, pero ahí no hubo ningún procedimiento, nada, ninguna investigación, se mató solamente. Son un asesinato, da lo mismo que quien lo haya hecho. Legitimar esto es de una mentalidad fascista, como mínimo, además de ser una mentalidad de un maldito bastardo. Como máximo, ¿verdad? La última patita de esta mesa fascista es el antiintelectualismo. A estos tipos, al fascista popular, al que vota por estos bastardos, el que sirve como canal de propaganda, son los votantes, básicamente, son totalmente antiintelectuales. Alguno dirá, pero si tenemos a Charlie Kirk, tenemos ¿cómo se llama este otro? El Ben Shapiro, tengo aquí un libro de otro, ¿cómo se llama? Dinesh de Souza, tenemos a muchos intelectuales, ¿verdad? Que están promoviendo MAGA y que no son fascistas. Yo me atrevería a decir que estos tipos no son intelectuales. Estos tipos no están a la altura de un verdadero intelectual. Estos tipos son propagandistas. Un intelectual no es un propagandista. Un intelectual no mete las manos a la mierda de la política. Que es literalmente una mierda. O sea, el que se mete ahí se va a manchar con mierda. No. Es imposible no mancharse con mierda y con esto quedar tapado en mierda. Discúlpenme las expresiones, pero es la mejor analogía que encuentro. Es imposible no contaminarte.
Es imposible no caer en la basura de la política, cometer actos de basura. Es imposible. El ejemplo del finado Charlie Kirk, que yo no estoy aquí justificando su asesinato y no quiero hablar de eso, ya para mí no es tema. Se ha usado para ideología solamente y no se puede hablar. No se puede hablar seriamente el tema porque ya los ideólogos, los fanáticos, los fascistas empiezan aquí a acusarte de estupidez. Yo no voy a hablar de eso. Yo lo que quiero hablar de lo que hacía, ¿no? Y ¿qué es lo que hacía? Él se enfrentaba a cabros. Bueno, acá en Chile le decimos cabros a los jovencitos. A jovencitos universitarios, ignorantes, que sabemos que el sistema universitario, el sistema escolar es una basura. Hoy en día nadie aprende nada en esos lugares. Y claro, obviamente que es súper fácil dar vuelta a estos tipos, a estos jovencitos. Sobre todo si son de los LGTB y esa tontera, ¿verdad? Son gente mal de la cabeza, son fácil darlo vueltas, y eso no tiene ningún mérito, ¿verdad? Ganar un debate con esos tipos. ¿Cuál es el mérito? ¿Dónde está ahí? Pero si yo soy un bruto de la cabeza y yo veo que le gana debates a otro bruto de la cabeza, yo me voy a sentir como que estoy participando con ese y siento que le gané a esos otros porque yo no le podía ganar. Y a lo mejor soy un imbécil, un idiota, un estúpido, y me siento ganador porque ese otro le gana a uno que no le han ganado a nadie. Esos son todos los seguidores de Charlie Kirk. Me disculpan si usted es seguidor de Charlie Kirk, pero esa es mi opinión de usted. No es una persona que sepa mucho. Y Charlie Kirk se grababa mucha información, pero no tenía formación. Uno puede manejar mucha información, muchos datos, y puede tener muchos ideologemas. ¿Qué quiere decir ideologemas? Un poquito más estructurados, quiere decir que yo tengo un argumento para desbaratar al otro, pero me aprendo el argumento. No tengo idea de cosmovisión, de filosofía, no tengo idea ni a dónde estoy parado, pero me sé el argumento para desbaratar al otro. ¿Cuántos no hemos conocido así? Personas que están esperando que tú digas una cuestión para... Yo tengo el argumento aquí guardadito en el bolsillo. No les interesa, no están ni ahí con escucharte y con entender lo que quieres decir, sino que cuando escuchan algo que es parecido a lo que su ideólogo, a lo que su líder dice que son los enemigos y que les entregó un argumento para supuestamente desbaratarlo, yo estoy esperando escuchar a escucharte a ti y ver, esto se parece a lo que dicen los enemigos, y aquí tengo el argumento que me entregó mi líder. Lo saco del bolsillo y lo lanzo así, y me creo que gané el debate. No tengo idea de qué era lo que estaba en juego, no tengo idea las implicaciones de las ideas que estoy sosteniendo, ni las implicaciones de las ideas que está sosteniendo el otro, pero sí sé que le gané. ¿Por qué? Porque vi un debate de mi Charlie Kirk, o vi un debate de Dinesh de Sousa, o vi un debate del otro de acá, o vi un debate de Axel Kaiser, o vi un debate de mi gurú. No tengo... mi conocimiento es así de profundo, ¿verdad? Pero tengo los argumentos. No sé de dónde salen, de dónde se desprenden esos argumentos, qué los sostienen, ¿verdad? No puedo dar cuenta de ellos, pero los tengo. Los tengo. Es como cuando los españoles llegaron acá a América y los indios vieron los espejos, ¿verdad? Ellos veían los espejos y decían, ¡guau! No tengo idea de dónde se puedan hacer estos espejos, pero los tengo. Pero lo tengo. No tengo idea de cómo se hace, cómo se fabrica, si es barato, si es caro, si vienen de los dioses, pero lo tengo. Lo tengo y tú no lo tienes. Algo así es. Es el antiintelectualismo. El fascismo promueve el antiintelectualismo. Eso es lo que quería más o menos hacer entender. Por supuesto que aquí es súper superficial lo que estoy tratando de hacer entender. No puedo, si quisiéramos aquí profundizar, estaríamos horas y horas. Hay una acción, o sea, una motivación, por decirlo así, de llevar a la acción antes de la reflexión, ¿no? Por eso que yo les decía que no hay una escucha reflexiva, no hay un diálogo con el otro, con el enemigo. No, con el enemigo hay bala, hay plomo.
¿Y qué es el plomo para estos? Sí, literalmente balas y armas, pero en una discusión entre personas, el plomo es argumentos. Yo no escucho, yo simplemente veo que me están atacando, me cubro, espero que deje de disparar y cuando ya dejó de disparar, saco mi arma y le empiezo a tirar los argumentos que yo ya me sabía de antes. No es que los argumentos los estoy sacando de producto de una reflexión de lo que me está diciendo. O decir, mira, ¿sabes qué? Entiendo lo que dices, pero mira, yo había entendido o tengo acá esta idea y le suelto el argumento y podemos intentar reflexionar para ver, oye, mi argumento en verdad está atacando o desbaratando lo que tú dices o a lo mejor en realidad mi argumento está apuntando a otra cosa y no a esto que tú estás diciendo. No. Yo, me lo tire, yo más o menos identifico qué es lo que está diciendo y creo que, esto es lo que está diciendo, lo que dicen los enemigos. Y aquí mi líder me dijo que este es el argumento y este otro también. Y voy y se los lanzo, ¿verdad? No hay diálogo. Aquí no se busca la verdad. Aquí no se busca reflexionar. Esto es antiintelectualismo. Esto es ideología y guerra de ideologema. Para allá y para acá. Da lo mismo quien sea. Y si tú empiezas a reflexionar, ¿no? Que es otro elemento, se rechaza el debate. Si tú empiezas a reflexionar, tú te has salido del grupo y te has ido al otro. Hay traición ahí, alta traición. Cuando empiezas cuando eres supuestamente estás en el club. Porque mira, el primer elemento es se rechaza la reflexión, ¿no? Es la acción. ¿Qué es la acción para para el ideólogo y para el ideologizado? La acción es tirar los argumentos, tirar las cuestiones y apoyarse entre otros, entre los que son de mi club, ¿verdad? Y como yo identifico los que son de mi club, los que son de mi bando, los que tiran y me ponen me gusta en redes sociales o los que tiran los mismos argumentos o parecidos o están tirando argumentos un poquito más refinados que el mío y que puedo aprender de tirar un nuevo argumento, ¿verdad? Y ahí me siento como en mi banda, en mi bando, en mi tribu. Pero si de repente uno que parecía ser de mi tribu empieza a cuestionar o empieza a debatir o empieza a diferir, empieza a hacer crítica, autocrítica, ese se rechaza, ¿no? Ese no pertenece ya al bando, ese ya hay alta traición. Por tanto, la crítica y el debate son sustituidos por consignas emotivas y eslóganes simples que la gente repite y se comparte. De repente un eslogan se puede hacer un poquito más complejo, ¿verdad? Y, aquí está bueno este que está así, yo hay que seguirlo, lo voy a seguir porque así voy aprendiendo. No es que voy a seguir porque voy a reflexionar mejor, no necesariamente voy a estar de acuerdo con él en todo lo que diga, pero me confronta y puedo hacer reflexionar más. No, lo sigo porque me confirma mi sesgo, confirma mi bando, porque es parte del bando, y además da buenos argumentos que yo no me sabía y con eso los tomo, no los reflexiono, los tomo y me voy directo a la acción, a tirárselos a otros, para allá, y es la acción, eso es lo que más se valora, la acción por encima de la reflexión. El que reflexiona, ese es débil, y cuando empieza a ser crítico, se rechaza, no es parte del club, ¿no? Y por tanto, obviamente, esta lógica construye el espectáculo, que es la encarnación de esto, es Donald Trump, la política del espectáculo. Donald Trump encarna perfectamente esto, ¿no? Se construye sobre emociones colectivas, símbolos, propaganda y mitos, que es todo el guión de Donald Trump en su digamos, programas de elección, en su carrera de elección política presidencial, ¿verdad? Todo lo hacía en virtud de todo esto que estamos hablando. La vez cuando le dispararon y le sacaron la foto con la bandera y fue el momento perfecto para salir la señal, ¿verdad? La propaganda ahí, el símbolo. Y ahí él aprovechó eso de manera magnífica. Eso no cabe duda que el tipo está claro lo que tiene que hacer. Su forma, todo eso es acción, es espectáculo, emociones, simbologías, propagandas y generar una especie de mito a través de lo que es América grande, ¿verdad? Todo eso es la política del espectáculo, ¿no? Actos masivos, uniformados con su gorrito, maga, bonito, todo ahí bacán, ¿no? Y bueno, este es un elemento que ya lo he mencionado, la nostalgia mítica y la idealización de un pasado glorioso perdido que se promete restaurar alimentada por la incultura.
Exactamente, porque supuestamente estos antiintelectuales se presentan como los intelectuales, esa es la locura, ¿verdad? La estupidez. Pero como tienen puros seguidores, la masa de sus seguidores son una manga de ignorantes, brutos, claro, saben sumar 2 más 2, pero el líder sabe cuánto es 2 por 2. Entonces, oh, ese sabe mucho. Supuestamente sabe mucho. Entonces, claro, se hacen fuertes en ese sentido. Y se presentan y se creen ellos los muy intelectuales. Entonces, esta es la cuarta patita, el antiintelectualismo. Y finalmente, bueno, todo esto conlleva a movilizaciones que son emocionales, que salen de la entraña, no salen de una reflexión, ¿verdad? De una búsqueda de la verdad, sino que es una manipulación de las emociones que hicieron los líderes, los que llevaron a cabo este movimiento, de las masas. Y las masas creen que están seguras con esos líderes, lamentablemente, ¿no? Seguras con un defensor de pedófilos, encubridor de pedófilos, perdón, seguras con un adúltero y con un orgulloso de haber adulterado y fornicado, con un tipo que ha trabajado en negocios inmorales, por decirlo poco. Pero ellos se creen que están seguros en él. Ellos creen que están seguros por las emociones, no por la reflexión. Las emociones le han dicho que en él tendrán redención de esa patria. Entonces la movilización es emocional, se presentan los símbolos, se usan intensivamente, los gorritos, la bandera, usara hace poco Donald Trump, la Casa Blanca sacó en Twitter, bueno, X, la imagen de Donald Trump vestido de un protagonista de un videojuego importante de la consola de Xbox, y se genera pura simbología y todo, toda esa tontera, ¿no? Hay mucha propaganda, por supuesto, y la idea es siempre mensajes simples que puedan procesar sus seguidores, porque sus seguidores son bien brutos, son bien tontos. Hay que decir las cosas como son. Los seguidores de Donald Trump son bien tontitos, no son capaces de ir más allá de un eslogan. Tiene que ser mensajes simples, repetitivos, que apelen a emociones básicas. Y con Donald Trump me refiero harto a Donald Trump porque es como el que está más en boga. Podría hablar de presidente de cualquier país, porque básicamente todos son iguales. Unos un poquito más serios que otros, pero son de la misma mierda. La propaganda, bueno, ya lo hablamos, espectáculos, desfiles, uniformes y actos masivos como herramientas políticas, eso es todos igual. Fascismo es una cuestión que es sistemática en la política actual, que se dice democrática. Bueno, la esencia del fascismo entonces es promover, digamos, el orgullo nacional de algo, de una mitología, de una ideología, que es totalmente ideología, no es nada real, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, para seguir con el ejemplo de Estados Unidos, todos los originarios, supuestamente, de Estados Unidos, todos eran inmigrantes, y los fueron sin pedir permiso, llegaron allá y se instalaron. Pero bueno, son orgullosos de que son los originarios, son los puros. Promover el resentimiento, ¿verdad? Se basan, por supuesto, usan el miedo, ¿no? El miedo lo capitalizan en un resentimiento contra un enemigo, ¿verdad? Hay otro elemento importante, y, por supuesto, el elemento de un líder salvador, de alguien que nos va a salvar. Porque obviamente todos los que siguen el fascismo son unos verdaderos pusilánimes, que dicen cómo debería ser un hombre, cómo debería ser la masculinidad, pero en realidad son unos verdaderos sodomitas, en realidad son unos maricas. Y disculpándome de los gays, pero son unos verdaderos maricas. Es lo que son. El fascismo carece de doctrina lógica y se enfoca en movilizar mediante emociones, la constante creación de enemigos y la figura de un líder que encarna la supuesta pureza nacional, que nunca existió ninguna pureza nacional, porque todos aquí somos allegados, todos. Aquí el único dueño original de la tierra es Dios nuestro Señor, y aquellos que no le reconozcan su soberanía son los que realmente
están usurpando la tierra. Y entre ellos, estos fascistas. Hay que reconocer la soberanía de Dios nuestro Señor, de Jesucristo, y reconocer que Él es nuestro creador. Él es el que nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Y adorarle como se le debe, como Señor y soberano de la tierra, y obedecer su ley. Y su ley me ordena, sobre todo, adorarle a Él, amarle a Él por sobre todas las cosas, y en segundo lugar, amar a mi prójimo, como a mí mismo. Y mi prójimo no tiene fronteras. Todo. Un abrazo, mi hermanos, que Dios les bendiga. Chao, chao.